Vamos nuevamente con el caso Andik. Ayer explotó todo con la declaración de una testigo que a día de hoy pide ser testigo protegido. Sabemos varios datos de ella. Yo le puse el nombre a Amelia porque evidentemente no lo sabemos de momento, y aquí vemos los titulares de ayer diciendo: una testigo inesperada cuestiona la declaración de Jonathan y torpedea su defensa. Es cierto que ya habíamos tenido esta declaración hace un mes atrás, pero la hemos conocido justamente en el día de ayer. Las revelaciones de esta señora de unos 50 años, británica, viviendo en Barcelona, son tremendas. Ponen contra las cuerdas al hijo del dueño de Mango. Sabemos que ella parece que va a volver a declarar. Así lo han dicho, esta ayudante, o sea, era una ayudante, ya dice que traductora, pero lo que hizo dentro del caso Andik no fue de ninguna traductora, no fue de ningún intérprete, sino que ella buscaba las rutas para que los clientes de Julia, de esta terapeuta, pues fuesen a caminar para limar asperezas, ¿no? Como supuestamente iba a pasar dentro del caso Mango con el hijo y el padre. Pues la defensa del hijo afirma que Jonathan no explicó que había ido a Collbató acompañado de esta señora, no lo dijo en ningún momento, pero ahora sabemos que la terapeuta de los Andik, esta mujer que estamos viendo aquí en pantalla, esta persona sí lo dijo. O sea, Ana María dijo básicamente que tenía un ayudante que le fue a buscar rutas para que Jonathan Andik se pusiera en situaciones extremas al borde de un precipicio. La terapeuta parece que en sede judicial sí que declaró que había un ayudante que le ayudaba a buscar rutas y demás. Lo que no sabemos es si en realidad le dijo para que el padre y el hijo se pusieran en situaciones extremas al borde de algún precipicio. Bueno, la colaboradora británica, esta persona que ahora ha solicitado ser testigo protegida dentro de la investigación abierta contra Jonathan Andik, veremos qué sucede porque obviamente no teníamos ninguna testigo protegida, pero lo que sabemos es que el Estatuto de Testigos Protegidos sabemos que permite ocultar el nombre, la identidad de la persona dentro del procedimiento judicial. Sabemos algunos datos, pero no tenemos mucha idea de quién puede llegar a ser. Julia tampoco lo sabíamos, pero luego hemos visto su cara y bueno, está en todos los medios de comunicación. Pero la testigo protegida no puede ser ni fotografiada, ni grabada, ni absolutamente nada. ¿Por qué quiere ser testigo protegida? O sea, es una persona con relevancia dentro de la élite catalana. ¿Piensa que después de contar esto puede llegar a ser amenazada? ¿Puede llegar a tener amenazas de muerte esta persona? Veremos si la jueza le llega a otorgar esta condición, esta petición que ha hecho ella para volver a declarar. Y es que es tremendo el cómo van a confrontar los conflictos. Una señora, esta nueva testigo, concretó ante los Mossos de Escuadra cuál era el alcance de su labor. Explicó que Julia le había pedido que rastreara algunas rutas para que Jonathan Andik se situara en situaciones extremas al borde del precipicio, como si lo fueran a tirar. O sea, incluso dice esa frase. Esto es algo que de momento no teníamos, que se ha filtrado también en el día de hoy, como si lo fueran a tirar. Es que justo después lo que sucede es que a Isaac Andik, presuntamente, según la investigación, lo tiran al borde de un precipicio. Es que es prácticamente como una casualidad que no tiene mucho sentido. Y al final ella afirma que buscó ese sendero en Collbató justamente para que el investigador realizara allí parte de aquella terapia que en ocasiones buscaba que la persona que acudía a consulta confrontara algunos conflictos y algunos problemas personales. Según la declaración de Amelia, esta mujer que acudió 2 veces a ese camino con el primogénito del fundador de Mango, y otra cosa más que se ha detallado es que esta señora acudió 2 veces a ese camino. ¿2 veces? Antes de la caída mortal. Es que ella podría ser imputada como una presunta, no encubridora, sino presunta planificadora de un hecho criminal. Al final estamos hablando de que la jueza hablaba en su auto de prisión de premeditación en el hecho de que Jonathan Andik quería darle muerte supuestamente a su padre.
Y para esto se basan en las 3 o 4 ocasiones en las cuales en diciembre, antes del 14, él va a ese sitio. Va a andar por allí, se queda incluso parado en el mismo lugar, y esto es algo que él no cuenta de primeras. Nunca lo contó, nunca contó que había una ayudante, que había ido con ella y que simplemente dijo algo así como amigos, ¿no? Amigos, aunque en realidad todo esto no era cierto, sino que todo incluía una terapia bastante extraña, de la cual la señora no está colegiada en España, y ahora sabemos que esta mujer acude hasta en 2 ocasiones al mismo camino en el que luego cae Zack and Dick con su propio hijo. Bueno, la defensa lo que sostiene es que toda la información procesalmente no contrastada debería recibirse desde la prudencia, sobre todo desde el sosiego interpretativo. Los abogados dicen que esta terapia incluía paseos, aunque estos fueron adjetivados con connotaciones que Jonathan Dick ni conocía ni comparte. La verdad que es bastante raro, todo hay que decirlo. Creo que absolutamente todo el mundo, después de ver estas informaciones, deja a la defensa de Jonathan Dick y muy por debajo de todos los extremos que ellos han compartido hasta este momento, ¿no? Y creo que con esas justificaciones que están haciendo, muchos no entendemos nada. O sea, es que si Jonathan Dick fuese inocente, muchas cosas tiene que explicar, y las tiene que explicar muy bien. Y esta señora igual, porque podrían ponerle aquí un cargo de planificación y cómplice presuntamente de un posible crimen, ¿no? Una posible acción homicida, y esto es lo que ella pensó, porque antes no había ido a testificar. Antes esta mujer no había salido. Y evidentemente sí iba a saber, en algún momento iba a salir el nombre de ella. Y llegados hasta ese momento, si ella no sale, luego iba a ser mucho peor. Bueno, básicamente esta nueva testigo comprometió absolutamente la posición de Jonathan. Ha hecho aflorar nuevas contradicciones en su testimonio, algo que ahora vamos a ver que le va a perjudicar muchísimo en un posible juicio. O sea, la defensa, a mí me extraña una cosa que han hecho, y es decir algo así que Jonathan Dick no le dijo a los agentes que no había, o sea, que había ido con esta señora hasta en 2 ocasiones al sendero en el que luego termina con la vida de su padre, pues simplemente porque no le preguntaron. No le preguntaron si había acudido con alguien, solo le preguntaron que cuántas veces había estado allí. ¿Cuántas veces? Y él dijo, pues varias veces había estado. Pero no dijo por qué, no dijo con quién había buscado esa ruta, no había dicho lo del borde del precipicio, que esto es algo que dice la ayudante, algo que ha filtrado ella. Es que a día de hoy, viendo esta declaración, yo creo que se habrán echado las manos a la cabeza, porque es que Jonathan Dick no explicó absolutamente nada de esto. Esto va a jugar en su contra de una manera brutal, porque Jonathan lo que explicó es que había conocido el lugar por personas cercanas. Así lo dejó, algunos amigos, que nunca mencionó que ese sendero fuese parte de la terapia. A mí me parece que esto es clave, que él no mencione que el sendero era parte de una terapia entre padre e hijo para limar asperezas por lo que fuese, que él no lo cuenta ni siquiera. No dice, pues hace tiempo teníamos problemas, pero ya estábamos bien. No, dice, nosotros nos llevábamos genial, ¿no? Básicamente, en sus 2 declaraciones policiales prestadas el 29 de junio y el 6 de julio, esta señora, esta antigua colaboradora de la terapeuta, con la que dicen que ya no guarda relación, explicó que durante un intercambio de mensajes que mantuvo con Jonathan mientras estaban preparando la ruta, este le recomendó que haría la excursión con una sobrina a modo de regalo, y que nunca mencionó que acudiría al lugar con su padre. O sea, realmente era para ir con una sobrina, pero luego termina siendo Isaac y Jonathan Dick los que van a ese lugar. Los mensajes son enviados cuando Jonathan aún utilizaba el teléfono antiguo, que posteriormente desaparece, que todos sabemos que cómo sucede eso en Ecuador. Bueno, es una historia que todos conocemos, muy rara de hecho, y que justo coincidía con la reactivación de la investigación policial y judicial
todos los medios de comunicación lo habían expuesto, y ese hurto del móvil pues viene como una de las cosas más extrañas dentro de lo que es la acusación en contra del hijo del dueño de Mango. La unidad de investigación de los Mossos está analizando todos los mensajes que esta colaboradora de Julia aportó en comisaría, que han sido ya incorporados dentro de la causa. Está previsto incluso que la jueza cite a declarar nuevamente a esta persona, a Amelia, para que ratifique en sede judicial qué es lo que manifestó ante la policía. Veremos si no aporta algo más. Si después de todo lo que está saliendo, de los vídeos que estamos realizando por aquí, todos los medios de comunicación exponiendo este nuevo relato, en el cual creo que muchos de nosotros cada vez vemos más crudo, más difícil la posible inocencia de Jonathan and Dick, pero habrá que ver dentro de un juicio que se pueda llegar a celebrar. No es nada habitual, o sea, el caso tiene muchas connotaciones de las cuales ahora nos vamos enterando poco a poco, pero los psicólogos lo que han advertido es que esa terapia de confrontación, de psicoanálisis, de los and Dick y tal, que es sumamente peligrosa, o sea, que es una especie de pseudociencia que carece de sentido. Esto es lo que han dicho muchos psicólogos aquí en España, que hemos visto dentro del colegio de Cataluña. Básicamente lo enmarcaron así, no creen que esto sea una práctica habitual, no se parece a casi nada que se considere terapéuticamente normal o habitual. Y entonces, bueno, hay algunos psicólogos que se mostraron contundentes a la hora de analizar esta situación en la cual padre e hijo querían confrontarse de esa manera, con mensajes de matar al padre, etc. Lo que muchos me dijisteis ayer es que esa connotación de matar al padre es como que se estaba inmiscuyendo en un relato en el cual, por un lado, era ficticio, pero por otro lado, en la investigación resulta que es real. Entonces, habrá que ver si no está enmascarando ahí una confrontación real de un posible crimen, que es lo que a día de hoy aquí se está investigando. Y eso de ruta extrema, ponerse al borde de un precipicio, pero ¿por qué dice la colaboradora que tenía que ser Jonathan la que se pusiese al borde del precipicio cuando luego literalmente es el padre el que supuestamente está al borde, ¿no? Y la frase esa de como si lo fuesen a echar, como si lo fuesen a tirar. Sí, es justo lo que luego se está investigando. Es que me parece una barbaridad todo esto. Creo que a día de hoy estamos en un punto crítico de la investigación del caso and Dick, y que vamos a ver en todos estos programas, televisión también, como siempre hacemos, las cuestiones que se abordan por aquí de este caso. Testimonio de la nueva testigo ante la juez. Vamos ya con esa nueva importantísima declaración en el caso and Dick. Atentos a lo que ha contado de forma voluntaria una colaboradora de la terapeuta de la familia. Se lo ha contado a los Mossos. Algo que le ha estado reconcomiendo por dentro, que le ha impedido dormir durante casi un año y que necesitaba explicar. Es una declaración clave, una exclusiva de nuestra compañera de Directo al Grano, Marta Catalá, con la que vamos a hablar enseguida. Pero antes vamos a poner contexto a todas las testificales del caso para entender la importancia de este nuevo testimonio. Un nuevo testigo crucial sale a la luz. Se suma a la extensa lista de testificales que ya hablaron ante la juez. Los primeros en hacerlo fueron los dos excursionistas que llegaron apenas media hora después del suceso. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la declaración? Los primeros en cruzarse con Jonathan and Dick y ver su estado. Tras ellos, llegaba el turno de Julia, la terapeuta. Declaraba durante más de 2 horas y media y no pudo acogerse a su derecho de secreto profesional. ¿Cómo ha ido esa declaración? Ante la juez defendió su peculiar terapia con técnicas de confrontación y que la idea de matar al padre que trató en sus sesiones era una metáfora dentro de una terapia de Freud. ¿Tienes algo que contar? ¿Cuáles son tus impresiones? Más tarde declaraba... Joder, es que metáfora, que luego se
se termina volviendo una realidad. O sea, esta señora yo no sé ni cómo no está imputada, es que es de locos. A su propia hermana. Rita habría compartido algunas sesiones de terapia con ella, pero su declaración apenas dura unos minutos. Una de las declaraciones clave la protagoniza Estefanía, la viuda de Isaac and Dick. ¿Tú crees en la inocencia de Jonathan? Ella es la que recibe la primera llamada de Jonathan nada más ocurrir el suceso. ¿Qué valoraciones da? Yo creo que la mayoría de gente, o sea, la viuda, las hijas y demás, por las declaraciones que hemos visto de alguna gente, algunas fuentes externas, parece que pocos creen en la inocencia de Jonathan, ¿eh? Tanto el hermano de Isaac and Dick, bueno, y es cierto que ha habido muchos comunicados en los cuales, por parte de la familia, entre comillas, optaron siempre por la inocencia del hijo mayor del dueño de Mango, pero a día de hoy está la cosa más complicada en ese sentido, ¿eh? En su declaración habla de la relación entre padre e hijo y revela que Isaac and Dick estaba planeando modificar el testamento y podría cambiarlo todo. Pero días después llegan las declaraciones de Sara y Judith, las hermanas de Jonathan and Dick, que desmienten ante la jueza la versión de Estefanía y niegan que hubiera conflictos por la herencia. Pero poco antes que ellas declaraba Antonio Bulbena, un conocido psiquiatra que atendió puntualmente a los and Dick por indicación de la terapeuta. Afirmó que aunque solo los vio una vez, pudo constatar que había un deterioro en su relación y que él mismo se negó en su terapia a que el fundador de Mango entregara en vida la herencia a su hijo. Ahora conocemos la declaración de una nueva testigo que acude voluntariamente ante la juez y ofrece un dato revelador. A ver, yo no creo que ese psiquiatra Bulbena los haya visto solo una vez. Yo creo que se había expuesto que realmente los vio más veces, pero que luego lo dejó porque como estaban con Julia y demás, él no veía con buenos ojos que para sanear su relación lo que había era que sanear las cuentas, o sea, entregar unos 40 kilos. Es una barbaridad, pero así esta señora, esta terapeuta, creía que todo iba a ir perfectamente dentro de la relación personal entre padre e hijo, entre Isaac y Jonathan, ¿no? Ese dato revelador es el que publica, el que ha contado nuestra compañera de director del grano, Marta Catalá. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. A ver. Muy buenos días. Enhorabuena por la exclusiva. Quiero que nos cuentes quién es la persona que ha declarado y, sobre todo, qué ha dicho. Bien, la persona que declaró el pasado 29 de junio y 6 de julio respectivamente ante los Mossos d'Esquadra, una primera vez en Martorell y una segunda vez en Las Corts, en Barcelona, es una mujer de mediana edad, es freelance, es traductora, intérprete, es inglesa, habla poquito español, necesitaron intérpretes los Mossos d'Esquadra, tanto en Martorell como en Las Corts, trabaja para varios despachos en Barcelona y es, ella explica, colaboradora de Julia Liderwohl. Lo explicáis muy bien en el vídeo. ¿Quién es Julia Liderwohl? Pues la terapeuta, la psicoanalista, la gurú coach, la ha llamado de muchas maneras, que hace de mediadora familiar en conflictos familiares y que trataba tanto a padre e hijo, a Isaac and Dick, como a Jonathan. Ellas dos tenían una relación, según explica, de colaboración. Julia le enviaba pacientes para que mejoraran su inglés y en contadas ocasiones también le pedía unos extras, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que le buscara rutas, en este caso extremas, para poner en práctica la terapia que conoce como confrontación. Decimos confrontación porque el abogado de Jonathan and Dick lo sitúa en el auto contra la autodefensión, en el recurso contra la autodefensión, habla de una terapia de confrontación, de reacción-acción, acción-reacción, de una terapia dura, radical. De hecho, luego nos va a contar Villarrubia con una paciente. Dime, perdona. Luego nos va a contar exactamente qué es esa terapia de confrontación, pero a mí hay... Bien. A ver, resulta cuando menos curioso. Vale, entiendo. Yo conozco mucha gente importante que te puedes ayudarle para darnos unas clases de inglés. Lo que no entendemos muy bien es esto de búscame un camino para hacer la terapia de confrontación. Pero bueno, eso queda ahí un poquito en la duda. Pero, ¿qué cuenta a los Mossos? Porque es muy relevante esa excursión que hace con Jonathan and Dick. Cuéntanos. Bien, como bien explicabas, lleva un año que ya quería hablar. Bueno, la pregunta es el por qué luego ella, porque es una persona clave también, porque elige el lugar en el que luego se termina presuntamente con la vida de Isaac and Dick. Entonces su testimonio es clave porque supuestamente es ella la que elige ese sitio. Se habla de planificación, entonces si es ella la que lo elige, ahí van a estar un poquito las claves también del caso en torno a una posible planificación del hecho criminal.
en torno a Julia, en torno a Amelia, como yo la llamo, y en torno a Jonathan. O sea, este vértice de 3 personas, los cuales fueron los que eligieron ese sitio en el que luego cae al vacío Isaac and Dick de una manera bastante rara para los investigadores, ¿no? Que lleva sin dormir, y ella lo que llega a explicar es que acompaña a Jonathan and Dick en 2 ocasiones a la ruta de Collbató, a Montserrat, para preparar esa excursión. Le acompaña, dicen, en fuentes cercanas a la investigación, en el coche de Jonathan, y allí es cuando preparan esta excursión. ¿Por qué? Porque Julia le ha pedido que haga ese servicio, porque en ocasiones es complementa la terapia para poder solucionar los problemas. El motivo, si se soluciona o no, ya lo desconozco, pero que se pone en práctica en algunas ocasiones, según manifiesta esta testigo, pues es así. Piensa que son declaraciones que ella hace a los Mossos d'Esquadra. Todos estamos estupefactos porque hasta ahora no conocíamos esta figura. Yeah. Y bueno, pues se ha conocido y puede ser relevante, claro que sí. No, mi pregunta es, ¿qué habrá dicho Julia si es que le han preguntado por el mensaje de la siguiente a ver si voy a haber sido... O sea, la siguiente a ver si voy a ser yo. A la pregunta de esta ayudante diciendo qué es lo que pasó en esa montaña, qué es lo que pasó para que luego termine con la muerte de este señor, del dueño de Mango, que tenía 71 años y que evidentemente ella es la que había estado con su propio hijo pues una semana antes en ese sendero. Entonces ella, cuando le pregunta a esta terapeuta, lo que le dice: yo no quiero saber nada, yo no estuve aquí, yo no fui su terapeuta. Pero claro, tienen mensajes, tienen audios, tienen absolutamente todo, y ella va a tener que declarar, como así hemos visto, ¿no? Quería pasar desapercibida, pero rápidamente la jueza pues ha encontrado todos estos factores que estaban dentro de los teléfonos móviles, sobre todo del de Isaac and Dick. Entonces, no sé muy bien a qué venía ese mensaje, y creo que muchos de nosotros es una de las cosas que más nos preguntamos después de saber todo este nuevo contexto del caso. Claro, hay una cuestión importante, porque se supone, o corrígeme si me equivoco, que la terapeuta le dice a esta ayudante: llévale porque quiero que haga la dinámica de confrontación con su padre. Pero él, Jonathan and Dick, ¿qué le dice a esta mujer, a esta colaboradora, cuando le acompaña en ese viaje? ¿Para quién es esa terapia? ¿O qué es esa excursión? ¿Qué pretende él? Bien, más o menos lo que me preguntas es de qué habla, ¿no? Un poco. Bien, ella nos explica a los Mossos d'Esquadra que en ningún momento Jonathan and Dick nombra a su padre. Explica incluso que esa excursión va a servir como regalo a su sobrina. Es decir, que Isaac and Dick no sale en la conversación. Nos explican las mismas fuentes cercanas a la investigación, que durante esa excursión, 2 excursiones, hablan de cosas más triviales. Pues, por ejemplo, ¿qué tal el tiempo? Esto desconozco exactamente de qué hablan, pero no se sitúan a hablar de la terapia, ni tampoco los problemas, ni tampoco hablan de Isaac and Dick. Pero claro, le dice que es... Es muy raro que diga que va a ir con una sobrina, que no le mencione absolutamente nada del padre. Es algo muy extraño, y es que aparte, ¿por qué iban a coger a una colaboradora sin llegar como... No sé si esto fuese una obra premeditada, presuntamente, entre Jonathan y la psicoterapeuta, como mucha gente llega a pensar a día de hoy. ¿Por qué le iban a encomendar el trabajo de escoger ese sitio a una persona ajena con la cual trabajaba de vez en cuando? Esta señora, que era como una intérprete que incluso el español bastante mal, ¿no? Que sabe más inglés y demás. ¿Por qué esta persona? O sea, es que es algo que no logro entender, ¿no? ¿Y por qué ha tardado tanto esta mujer en salir a dar estas declaraciones? Porque la sospecha ya estaba desde hace bastante tiempo. 29 de junio, pero si el 29 de junio ha sido hace nada. Hace nada, o sea, el caso estaba ya... yo creo que ya había hasta declarado Estefanía Nuz, ¿no? Ese día, no estoy muy seguro ahora, pero más o menos ahí estaba. Entonces, no entiendo por qué se ha tardado tanto en dar esta declaración.
como un regalo para una sobrina, que no va a ir con el padre, ¿no? Exactamente, es decir, no dice ni que no va a ir ni que va a ir, es decir, no nombra a Isaac Andic, no nombra a su padre, él nombra a su sobrina. En todo caso es verdad que... Dime, perdona. Sí, no, que estabas citando esa terapia de confrontación, que yo no sé, se lo voy a preguntar a Villarrubia, que es psicóloga, ¿en qué consiste la terapia de confrontación, primero? Y dos, si tiene que ser tan extrema hasta el punto de llevar a una persona hasta un paseo, un borde de un barranco, o todo esto, ¿cómo se desarrolla en ese tipo de terapias? Esta terapeuta creo que está jugando un poco a confundir los términos. Yo esto lo llamaría terapia invasiva o terapia intrusiva más que otra cosa. Vamos a ver, la confrontación existe en todo proceso terapéutico, Adela, en todo. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado hay que reseñar que el patrón de comportamiento que estás teniendo pues no es acorde a lo que a mí me va bien, o que me estás haciendo daño, o que tus ideas o tus peticiones son demasiado exigentes, por ejemplo, en el caso de padre e hijo. Pero son técnicas que se circunscriben a la terapia. De hecho, son recíprocas, en ningún momento son humillantes, ni agresivas, ni te llevan al límite. Simplemente se trata de detectar inconsistencias. Por ejemplo, Adela, yo te puedo decir, oye, hijo, resulta que me estás diciendo que para ti el dinero no es tan importante. Pero si te fijas, en los últimos años, todas nuestras conversaciones versan en torno al dinero y todas tus peticiones tienen que ver con el dinero. Luego, a ver qué está pasando. Eso puede ser incómodo, pero eso se contiene, se habla y se negocia. Sobre todo con alguien en medio, es decir, con un profesional en medio. Máxime cuando la terapia ya es familiar. Luego, los dos ya tienen un lugar seguro al que acudir. Ese espacio ya está legitimado para que ambos lo utilicen. ¿Qué aporta el hacer esta confrontación en... A ver, y la cuestión es que mucha gente está diciendo, ¿cómo que terapia? Esto no es ninguna terapia y tal. Lo que pasa es que este tipo de personas, de los gurús, coach o bueno, como queráis decirlo, básicamente yo lo que había estado leyendo y tal es que estaban como una especie de limbo. O sea, que era alegal, podemos decir algo así. O sea, como que básicamente hay un vacío ahí. Un vacío porque ellos operan como guía o como gurú o algo así. Y claro, pueden dar consejos, pueden hacer ese tipo de cosas, pero cruzan muchísimas veces la línea de la ilegalidad, eso está claro. Incluso intrusismo laboral, que es lo que aquí se estaba mencionando por esta señora. Y luego... obviamente es ilegal que una gurú como es esta mujer ejerza profesiones reguladas, como puede ser psiquiatra, psicoterapeuta, etcétera. O sea, no puede ser, no puede diagnosticar ningún tipo de trastorno mental una persona que no tiene, que no está colegiada en España. No tiene sentido eso. No puede ser nutricionista, no puede ser médico. A ver, y luego está lo de las prácticas sectarias, que aquí siempre lo mencionamos, lo de las ventas de cursos, lo de... hay muchísimos datos de noticias de personas estafadas por gurús espirituales. Siempre han salido noticias de ese estilo, de sectas, de falsos gurús. Por ejemplo... ¿Quién ha sido? Tamayo, que es un youtuber bastante famoso ahora, se volvió muy famoso en los últimos años, que básicamente hablaba de este tipo de cosas, ¿no? De las sectas comerciales, de la gran mentira, de vendehumos, falsos gurús. Todo ese tipo de cuestiones fueron abordadas en los últimos tiempos y cada vez hay más, ¿eh? O sea, realmente, aunque se hagan documentales, etcétera, pues parece ser que esta... pues iba encaminada en esta situación. Es la sensación que da viendo todos los datos que tenemos a día de hoy. En un lugar externo, en mitad de una montaña, en soledad. Pues mira, si los dos lo eligen y lo acuerdan, oye hijo, y aprovechamos para pasar un tiempo juntos, fenomenal, y encima en ese proceso de colaboración ya, oye, recuperamos una actividad del pasado o hacemos algo nuevo juntos, si eso ya es terapéutico en sí mismo, fantástico, pero si es la terapeuta la que elige el lugar y les obliga a ir allí, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el proceso de acercamiento que se supone que está favoreciendo? Bueno, daba la enhorabuena yo a Marta Catalá por esa exclusiva, porque me estaba apuntando César de la Riva, que dice, es que él es detective y los compañeros que tienen allí es que están haciendo un trabajo importante también, ¿eh? Claro, Paco Marco, el compañero que está llevando la investigación privada de este asunto, a ver, con las reservas legales que tenemos,
Yo soy muy prudente a la hora de opinar aquí por el respeto que me merece, pero yo este caso cada día lo veo más surrealista y hasta el punto de que yo llego a un momento que casi no me creo ya nada. O sea, ¿cómo es posible que un año después aparezca ahora una señora que diga que ella ha estado guiando la excursión donde ha muerto un señor, pero con días previos, un año después, ojo? Le reconcomía, lo he dicho, es que no podía ni dormir. Tenía claro. ya la necesidad de contarlo. En este caso se le ha puesto a la otra señora. Sí, pero es que antes de esta señora ha habido todo tipo de diligencias. Se ha investigado lo que no está escrito. O sea, a nivel informático, que si tablets, teléfonos móviles, a toda la gente de la empresa, a esta terapeuta, a la gente cercana a ella, a Jonathan and Dick, a Estefanía Nutt, a las hijas, absolutamente todo Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que esta persona, en la que se sabe perfectamente que ha muerto el dueño de Mangos, es una noticia mundial, que no haya salido cuando es ella la que planeó justamente ese paseo? Pero que pensaba que iba a pasar, que nunca la iban a reconocer, ni se iba a filtrar ningún mensaje entre ella y esta terapeuta. No lo sé. O sea, mi pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado para que esta señora haya ido ahora a contar esto y que no nos hablen de miedo, de esas patrañas, de ay, es que no podía dormir, es que tal, es que cual? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Y a ver si no hay alguna cosa más detrás, porque detrás de un hecho viene otro. Yo no quiero decir nada, pero a mí esto ya me escama, ¿eh? Señora, la etiqueta de terapeuta, cuando estamos hablando de una intrusa profesional, a mi punto de ver, pero con mayúsculas. Yo no me imagino a Ana Villarrubia mandando a la gente a caminar por un monte, ¿no, verdad? Por un monte, ¿vale? Y luego hay dos cosas. Bueno, a caminar está bien, pero a ponerse al borde de un precipicio de manera extrema, como dice esta señora, pues eso sí que roza lo ilegal, ¿no? Que yo tiro un poco más atrás. Bueno, cada uno tiene sus terapias y cada uno acepta seguir ciertas pero terapias. Como bueno. que son un poco surrealistas, ¿no? ¿Pero manipulados o no? Esa es la clave. O como cuando decía él que era... Hombre, es que puede ser un homicidio por negligencia a la hora de una persona que estás optando a una supuesta terapia, y esa terapia, después de muchísimo tiempo que ya tienes una relación con ella muy importante, ¿no? Con tu... Mucha gente dice, no, es que yo con mi psicóloga no la cambiaría por nadie. Bueno, pues aquí es un poco lo que les pasó a los and Dick. No la cambiaban por nadie, la tenían en un pedestal, y esta señora les hizo ponerse al borde de un precipicio en el que luego este señor cae al vacío, o caen o presuntamente lo empujan, como dice la investigación, ¿no? Para un regalo para su sobrina. Pero ¿alguien paga por eso, para hacerlo así? Y no me extiendo más, que no tenía la oportunidad de decirlo hasta ahora. En esta investigación hay dos cosas que yo absolutamente no he visto a nadie hablar. Ángel me mira porque le gusta mucho mi historia. Sí, pero primero hablar Badía. Sí, adelante. Y son, primero, nadie se ha parado a analizar la llamada que hizo a los servicios de emergencia desde el punto de vista argumental, o de si ha habido teatro en cómo se actuó, ¿vale? Porque a mí me surgen muchas dudas oyendo la voz de ese señor. Yo ahí discrepo. Es una apreciación mía. ¿Perdona? Yo ahí discrepo. Bueno, sí. yo no he oído a nadie hacerlo, ¿vale? Y desde el punto de vista de la investigación, no se ha hablado aquí de la fabricación de pruebas. O sea, cuando no entró en prisión provisional se decía por el tema de destrucción de pruebas, pero nadie ha hablado de la fabricación de pruebas. Badía, y Yo estoy Moya. totalmente con él. A ver, lo que está diciendo este detective son cosas que aquí hemos comentado muchísimo. La presunta fabricación de pruebas que mencionan algunos periodistas, algunos detectives en torno a la defensa por ese vídeo que luego exponen. Ellos hablan de que Isaac and Dick da 2 pasos, que ellos creen que da 2 pasos. Bueno, ese tipo de interpretaciones que ellos han hecho, pues lo que cree este detective es que están supuestamente fabricadas o inducidas a creer en la defensa de Jonathan and Dick. Y por otro lado, lo de la llamada, mucha gente por aquí lo comentó. Nosotros hemos ido leyendo comentarios de todo tipo acerca del tema de la llamada, en el cual habíamos visto que había muchísima gente que decía eso, que le parecía que Jonathan and Dick
pues estaba exagerando, no tenía sentido los cambios de tono, ese tipo de cosas las hemos comentado, pero son totalmente subjetivas, es cierto. Es decir, conforme avanza la investigación, me parece totalmente disparatado. Es decir, una pseudoterapeuta, una pseudoguía, y estamos hablando de una familia rica, adinerada, con poder adquisitivo, con un nivel que se presupone formativo elevado. Sí. ¿A quién recurrían? Esa es la pregunta. ¿A quién recurrían? Totalmente. Rarísimo. Bueno, insisto, aquí cada uno es muy libre de seguir las indicaciones de quien considera oportuno. Y más cuando se habla del tema de la salud mental. Tú puedes encajar con... Pero a ver, salud mental no... O sea, a ver, aquí no estamos hablando de esas cuestiones. O sea, es que de aquí se está yendo por otros derroteros. Esto era una confrontación paterno-filial que tenían que ir a terapia. Bueno, está muy bien. O sea, es algo que está genial que se haga para mejorar una relación así entre padre e hijo. Pero lo que estaban haciendo ellos era una locura, o sea, no tenía ningún tipo de sentido. Estaban haciendo una serie de cuestiones que parece que la relación estaba tan mal que creían que ese cambio de chip que había hecho esta señora les estaba ayudando en sobremanera, cosa que luego termina siendo todo lo contrario. O sea, que realmente no estaba yendo tan bien como ellos pensaban. Y eso termina con la muerte de Isaac Andic. Es que... de verdad que cada vez pinta más mal este caso. Con un psicólogo, con una psicóloga, con una terapeuta. Los videntes Ahí, tienen lista de desde luego, espera. Los videntes tienen lista de espera. Es que yo ahí no me quiero meter. No digo que yo iría. Estamos hablando de Solo falta la vidente. unos hechos. Pero sobre todo, y aquí leo un artículo que publican en La Vanguardia, que también al hilo de estas declaraciones dice que Isaac Andic debía ponerse al borde de un precipicio forzando una situación extrema. No solamente tenemos que hacer un paseo, sino que ir a un precipicio, insistimos, una información que firma esta mañana La Vanguardia. Moya. Bueno, yo me centraría más, fíjate que me parece interesante, el asunto de que si es una terapeuta, que si sí, que si no, en los hechos. ¿Qué dice la terapeuta? La terapeuta lo que dice es que ella fue la que tuvo la idea de ir al camino de Montserrat. ¿Qué decía el auto de la juez? Que Jonathan había preparado y planeado el asesinato de su padre, ideando que él fue el que se le ocurrió ir a Montserrat. Luego esta declaración, ojo, que quizá en parte le está dando la razón a la defensa. Ojo, solo digo eso. Segundo, decías, César, que qué locura de investigación, ¿no? Claro, ¿quién tiene que investigar? ¿Quién tenía que haber encontrado a esta persona? Lo primero, si Jonathan Andic no ha mencionado la existencia de esta persona, malo. ¿Por qué? Eso arroja sospechas. Segundo, si lo mencionó y estamos otra vez como con el auto cuando decía que había ocultado que fue 2 veces, 2 días antes a la misma Montserrat a preparar el paseo y ahora resulta que Jonathan sí que lo dijo y sin problema. O sea, quiero decir, no sabemos si Jonathan ya había mencionado a esta señora y si ya la había mencionado, ¿por qué no la encuentran antes? Es decir, es que, ¿por qué los mozos no encontraron a los excursionistas en un año? Más allá de lo que ha contado, que también es la importancia de lo que están remarcando aquí, Marta Catalá, y ya te despido, los colaboradores. Es decir, esta persona de repente ha salido de la nada. No declaró nada la terapeuta con que había pedido a una tercera persona que le llevara, en fin. Marta, hay un montón de dudas, hay un montón de, bueno, pues ahora mismo datos que estáis desvelando. No te oímos, Marta. Pero bueno, te doy las gracias por estar con nosotros hoy en Mañaneros 360 y seguiremos de cerca el caso, pero avanzamos, 11:23. Bueno, aquí hay muchísimos puntos que tenemos que comentar. Mucha gente nos está poniendo, no, es que estáis contando siempre la misma historia. Esta declaración se ha filtrado hace unas horas, o sea, ¿cómo vamos a estar comentando lo mismo si se acaba de filtrar? Es que la gente ya te dice cualquier cosa, o sea, te estáis contando siempre lo mismo. Es como, bueno, si te estamos contando sobre una declaración de una intérprete que no había salido a ningún lado, o sea, pero es que, de verdad, o sea, ya la gente no sabe ni qué decir. Todo esto se va enredando cada vez más.
mucha gente ya está diciendo, cada vez se ve más claro que esto no fue un accidente, presuntamente. Hay un montón de cuestiones en donde los argumentos de la defensa parece que van quedando bastante anulados después de estas nuevas declaraciones que se han filtrado de una señora que tardó más de un año en aparecer ante los medios de comunicación, y esto obviamente expone una rareza bastante grande a la hora de analizar el caso de los Andic. Son muy extrañas esto. Es que esta terapia, de verdad, amigos de pago, terapeutas, coach aficionados, y la terapia de el que caiga por el barranco pierde. O sea, literalmente parece una terapia, no sé, de un juego, de un sueño de estos cómicos, ¿no? Es que es como, no, ponte al borde del precipicio y a ver qué pasa. Ponte ahí a 150 metros de altura. Vamos a ver. Si sobrevive, es que vuestra pareja pues va a ir genial, ¿no? Si sobrevive y encuentra la espiritualidad, ¿no? Del campo, de la montaña, de ver toda esa vista y ver toda tu vida pasar en un momento, bueno, si sobrevive a eso, genial. O sea, vuestra relación entre padre e hijo va a ir de puta madre. Pero bueno, si no, pues el que caiga, pues perdió, ¿no? Lo que perdió es su vida, y eso es el problema, porque al final esta señora hizo una terapia y generó una situación en la cual un gran porcentaje de personas que se pusiesen al borde de ese precipicio pues iban a fallecer, y en este caso pues Isaac Andic lo mismo. Entonces, ¿qué pensamos aquí? ¿Hay una planificación entre varias personas para acabar con la vida del dueño de Mango? ¿Por qué? O sea, ¿por qué habría una planificación para acabar con él? ¿Cuál es la motivación real detrás de un agente, llamemos X, que quisiese terminar con la vida de Andic? Bueno, pues veremos. La verdad es que después de esta declaración yo creo que Carles Porta ya está preparando su documental. Seguramente ya tenga perfilado algunas situaciones acerca de lo que pasó aquí en Barcelona esa mañana del 14 de diciembre. Sí, cuando Jonathan Andic se queda solo en la montaña y hace 2 llamadas y una al 112, en el momento en que estaba llamando al 112, aparecen 2 excursionistas, que son los primeros civiles que llegan a la montaña y ven toda la situación. Se encuentran, y ahora le diré por qué sé que se encuentran, porque no está en la causa judicial. Se encuentran a un Jonathan Andic destrozado, llorando, acuclillado, en medio de la montaña, mi padre, intentando ir a recuperar. Había una pieza de ropa de un chaleco que llevaba Isaac Andic en la mano, y se queda en medio de una caída, y luego ya viene la verticalidad de casi 100 metros, ¿no?, de la caída. Intenta ir ahí, los montañeros me explicaron a mí, oye, no, uno lo quería coger, el otro decía, oye, no, que te arrastra. O sea, explican toda una historia para concluir diciendo que o es el mejor actor del mundo o era imposible que lo que están diciendo los Mossos les ocurriese. Entonces uno dice, bueno, es una visión subjetiva. Bueno, ¿está este testigo en la causa? No está en la causa. ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta. Coge y dice, Mosso de Escuadra, no, es súper importante localizar este testigo, súper fundamental, porque además hace el correlato de cuando se encuentran con el primer bombero, con el primer tal y con el primer Mosso, todos declaran, no, viene con un señor de unos 40 años, bla, 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 y describen a este señor. Y está en el 112, o sea, interactúa con el 112 este señor, con Jonathan al lado. Bueno, 2 meses después dice que no es importante. Entonces uno dice, bueno, puede ser un mal policía y que no lo haya encontrado. Bueno, es que uno se va a la causa y encuentra nombre, apellidos y DNI de este testigo. Porque la última llamada que hace Jonathan Andic cuando se presenta con los Mossos, le dicen, oye, le dice el montañero dame tu móvil y me hago una perdida por si necesitas cualquier cosa. El montañero es Jonathan. Sí, claro. Y entonces cuando los Mossos investigan las llamadas de Jonathan Andic, está este número de teléfono y lo identifican. Señor tal, 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 con DNI tal y dirección en tal. ¿Por qué no lo llamó? Y ha llamado hasta el último fontanero de Mango preguntándole si padre e hijo se llevaban bien, porque le importaba una mierda.
lo que ocurrió en la montaña. Lo único que quería, él está convencido, y estoy, o sea, es decir, esto no es Operación Cataluña, ¿eh? Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre. Hay muchos Mossos d'Esquadra que están con un descontento brutal de esta caza al hombre y de esta mostrar a un tío esposado adelantando una condena social, de un apellido además que solamente nos puede haber dado éxitos a Cataluña. Esta causa, que la ha visto, repito, 3 abogados penalistas de máximo prestigio de esta ciudad, yo que he visto todas las causas del mundo, es una broma. Y lo único que vamos a tener que pedir al final, y hemos tenido que estar callados durante meses, muchos meses que hemos estado investigando, lo único que vamos a tener que pedir final es a la Dirección General de la Policía, al Cap dels Mossos, que hagan una auditoría, no de ese señor o no de esa causa. Y cuando alguien nos diga que hay un señor, Mosso d'Esquadra, que se puede inventar pruebas, como lo de Quito que les acabo de decir, por ejemplo, falsear otras pruebas y llevar a un señor, condenarlo de forma previa, socialmente, y llevar a un señor esposado a una juez que le ha estado comiendo, a una juez sustituta que le han estado comiendo la cabeza durante un año diciendo fírmeme esto, pincha el teléfono, haz esto, que lo vamos a descubrir, y no tienen nada, y encima se inventan pruebas, pues bueno, yo creo que en estos momentos han dejado hacer al hombre que obviamente, o sea, solamente faltaba, ¿no?, que viniese un capa a decirle a un subordinado y esto no lo investigues, pero llega el momento que lo único que tienen que hacer es un examen, no de conciencia, sino un examen de una causa judicial y comprobar que Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este salgo en crims, porque es lo único que a mí se me puede ocurrir.